Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, la meditación sobre este pasaje del Evangelio nos invita a pensar en el misterio de la presencia de Dios en nuestra existencia. Los discípulos, al experimentar el poder de Jesús en la transfiguración, regresan del monte con una cuestión relevante. ¿Por qué afirman los escribas que Elías debe venir antes de la llegada del Mesías? Esta duda refleja una búsqueda de respuestas que nos toca a todos. Nos desafía a reconocer que, muchas veces, nuestras expectativas sobre el reino de Dios pueden ser limitadas o equivocadas. La respuesta de Jesús nos revela que Elías ya ha llegado, aunque no lo reconocieron. Aquí se nos habla de un fenómeno que se repite en la historia humana: la dificultad para identificar la obra de Dios en medio de nuestras realidades diarias. Los discípulos, como muchas veces nosotros, esperaban que Elías viniera de una forma impresionante, pero no comprendían que el cumplimiento de la profecía era diferente. Este pasaje también nos habla de la resistencia al cambio. Aunque Elías ya había llegado en la figura de Juan el Bautista, muchos no lo aceptaron. En su época, como en la nuestra, la verdad y la renovación pueden ser incómodas. La transformación que Dios ofrece requiere humildad y apertura. Pero no todos están dispuestos a acogerla. Esto nos invita a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a reconocer la voz de Dios cuando nos llama a la conversión? La referencia al sufrimiento de Jesús es otro aspecto fundamental. Él explica que, al igual que Elías, el Hijo del Hombre también padecerá a manos de los hombres. Esta enseñanza nos confronta con la realidad del sufrimiento cristiano. Un sufrimiento que no es vano, sino que tiene un propósito redentor. La vida cristiana, como la de Jesús, está marcada por el sacrificio y la entrega, elementos esenciales en nuestro camino de fe. Cuando Jesús menciona que Elías ya ha llegado, se refiere a Juan el Bautista, un hombre que vivió de manera radical y desafiante. Juan no solo preparó el camino del Señor, sino que fue un ejemplo de cómo debemos vivir con fidelidad a Dios, aunque eso implique rechazar las normas del mundo. Él vivió como un testigo, no buscando la aprobación de las personas, sino cumpliendo su misión. Este pasaje también nos invita a meditar sobre nuestra capacidad de reconocer los signos de Dios en el mundo. Muchas veces estamos esperando algo grandioso y espectacular, pero Dios se manifiesta en las pequeñas cosas y en las personas humildes. Juan el Bautista es un ejemplo de cómo la verdad puede aparecer en formas inesperadas, desafiándonos a mirar más allá de nuestras expectativas. El sufrimiento al que se refiere Jesús no solo es un sufrimiento físico, sino un sufrimiento moral y espiritual. A través del sufrimiento, Jesús cumple la voluntad del Padre y nos enseña a vivir en la verdad. Como cristianos, estamos llamados a seguir este camino de sacrificio, sabiendo que, aunque el sufrimiento es parte de nuestra experiencia humana, también es una puerta hacia la redención y la gloria. Además, este Evangelio refleja la importancia de la humildad en el seguimiento de Jesús. Los discípulos, al igual que nosotros, deben aprender a dejar de lado sus propios planes y abrirse al plan de Dios, que muchas veces es misterioso y desafiante. Esta actitud de humildad nos permite reconocer el rostro de Cristo en las circunstancias cotidianas, en los rostros de los demás y en nuestra propia vida. La respuesta de Jesús a sus discípulos no solo es una aclaración histórica,
sino también una invitación a vivir con una mayor conciencia de la presencia de Dios en la historia. Elías y Juan el Bautista no solo eran figuras del pasado, sino ejemplos vivos de cómo debemos vivir nuestra fe hoy. En nuestra vida diaria, debemos ser como ellos. Testigos valientes de la verdad, sin importar las dificultades. Finalmente, este pasaje nos recuerda que el reino de Dios no llega de manera fácil ni espectacular. La vida cristiana es un camino de transformación interior, que a veces puede ser doloroso. Sin embargo, como nos enseñan Elías y Juan el Bautista, la fidelidad a Dios, aunque requiera sacrificios, siempre lleva a la plenitud de la vida y al cumplimiento de la voluntad divina. Así, debemos ser valientes y firmes en nuestra fe, reconociendo la presencia de Dios en todas las circunstancias. El mensaje de este Evangelio también nos llama a no desanimarnos ante las dificultades. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero las adversidades son las que nos purifican y nos acercan más a Dios. A veces, como los discípulos, no entendemos de inmediato la importancia de lo que Dios está haciendo. Pero confiar en Él nos lleva a la comprensión y al crecimiento espiritual. Jesús nos recuerda que la verdadera transformación comienza con la disposición interior para escuchar y aceptar su voluntad. Es necesario dejarnos transformar por su palabra, que a veces viene a nosotros de formas que no esperamos. Es en la entrega diaria, en el vivir con humildad, donde Dios nos transforma, tal como transformó a Elías y a Juan el Bautista. Al final, este pasaje nos invita a ser testigos de la verdad, a vivir con valentía nuestra fe y a ser conscientes de que, en todo momento, estamos siendo guiados por la mano de Dios. El camino no es fácil, pero la fidelidad a su voluntad siempre nos llevará a la plenitud. Que cada día podamos vivir en esa confianza y en esa apertura a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que así sea. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.